La lectura bíblica hoy está en Juan capítulo 20, versículos 24 al 31. La palabra de Dios dice así: Tomás, al que apodaban el gemelo y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron: Hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Unas semanas más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás: Pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero éstas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Hoy es el último tema de esta serie de mensajes, Caminando con Jesús. Y ahora Jesús se encuentra con uno de los discípulos llamado Tomás. Y bien le podemos llamar a Tomás un incrédulo exigente. A propósito del tema de hoy, una escritora escribió lo siguiente. Su nombre es Paula Reinhardt. Escribió: Hoy estamos viviendo en una época en que todo es cuestionado. Nada escapa al escrutinio, el escepticismo y la determinación de controlar los resultados. Todo es puesto en duda. En los círculos cristianos esto toma una forma ligeramente diferente. La duda y la desilusión se ha convertido en la nueva forma de iluminación. De alguna manera parece más auténtico compartir nuestras dudas que compartir nuestra fe con confianza. Cuando leemos esta historia de Tomás en Juan capítulo 20, lo que vamos a ver es que la duda y la desilusión, en lugar de apartarnos de Jesús, en realidad pueden profundizar más nuestra fe. Mira a Tomás aquí en esta historia dudando y creyendo. Vamos a ver tres cosas que encontramos en este pasaje de Juan capítulo 20. Número 1, el problema de la fe. Número 2, volviendo a la fe. Y número 3, ¿cómo podemos tener fe? En primer lugar, el problema de la fe. Esta historia del encuentro de Jesús con Tomás está situada después de que Jesús había ya resucitado. Dice que esto ocurrió una semana más tarde, después de la resurrección de Jesús. Unos días antes, cuando los discípulos supieron la noticia de la resurrección de Jesús, Tomás, que era uno de los 12 discípulos, dijo estas palabras que nos muestran su falta de fe en la obra de Dios, en la obra de Jesús. Sus palabras están en el versículo 25. Leo. Así que los otros discípulos le dijeron: Hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. ¿Qué había pasado con Tomás? Recuerda, Tomás había caminado con Jesús, Tomás había escuchado sus enseñanzas, había visto sus milagros. ¿Cómo es que ahora tiene problemas con su fe? Hay dos posibles razones de por qué Tomás mostró una falta de fe en la resurrección de Jesús, y lo muestra la historia. En primer lugar, uno, parece que Tomás perdió su fe porque se alejó del grupo de los discípulos. Esto es muy evidente en lo que pasó con Tomás, porque el comienzo de este relato, en el versículo 24, dice: Tomás, al que apodaban el gemelo y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. ¿Por qué no estaba Tomás con los discípulos? Bueno, no lo sabemos, la Biblia no lo dice, pero no estaba allí. Este alejamiento de los demás discípulos seguramente hizo que Tomás comenzara poco a poco a dudar de Jesús, de las palabras de Jesús. Y aprende la lección aquí. Si tú te separas de los demás discípulos, de los demás hermanos en la fe, tarde o temprano, poco a poco, van a aparecer las dudas. Si tú te separas de la palabra de Dios, de la oración,
de la amistad con los demás creyentes, poco a poco vas a tener problemas con tu fe, como pasó con Tomás. Y hay una segunda razón de por qué Tomás mostró esa falta de fe en Jesús. Parece que Tomás perdió su fe porque él tenía falsas esperanzas acerca de Jesús. Mira cómo sus palabras las dice él con una duda como enojado. Dice, mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré. Tomás no tenía razón en decir esto porque él ya había escuchado que Jesús les había dicho que él iba a ser entregado a la muerte, que él iba a resucitar al tercer día, pero Tomás no había entendido, no había creído y entonces él tenía otras expectativas acerca de lo que iba a pasar con Jesús. Él mismo lo dice, no lo creeré. Un seguidor de Jesús, y esto es para ti y para mí, deja a un lado sus propias expectativas y está siempre bien atento a las palabras de Jesús. Porque las expectativas de Jesús muchas veces son muy diferentes a las nuestras. Por eso, deja a un lado tus falsas esperanzas. Deja a un lado tus falsos sueños. Deja a un lado acerca de lo que crees que Dios deba hacer con tu vida, porque si después Dios no cumple tus sueños o no cumple tus propias esperanzas, te vas a molestar, te vas a enojar y después del enojo viene la falta de fe, como le sucedió a Tomás. En segundo lugar, vemos también que Tomás vuelve a la fe, volviendo a la fe. ¿Cómo es que volvió Tomás a la fe otra vez? Bueno, porque dice que una semana más tarde estaban los discípulos juntos y dice también que Tomás estaba con ellos, porque dice, y Tomás estaba con ellos. Esta fue una de las razones de por qué volvió a la fe otra vez Tomás. Tomás nuevamente estaba en compañía de los demás discípulos, ¿te acuerdas? Se había separado del grupo, andaba solo. Esto le afectó a su fe, pero aquí vemos la importancia de buscar el compañerismo de los demás creyentes en Jesús, de reunirse con los demás, de estar juntos. Y es que leí que dicen los sociólogos que siempre tendemos a considerar las ideas de las personas con quienes pasamos la mayor parte del tiempo como las ideas más ciertas y más razonables. Te pregunto, ¿con quién pasas más tu tiempo? Si estás muy ocupado para pasar tiempo con otros que comparten tu misma fe, de todas maneras vas a ser moldeado con las ideas a través de otros grupos de personas, a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación y otros grupos más de personas que están a tu alrededor. Hace poco tiempo nos enteramos de una joven que, siendo creyente, comenzó a pasar tiempo con otras personas y con las ideas de otras personas relacionadas con las religiones orientales, y ahora supimos que ahora es una activa miembro de estas ideas místicas orientales. Eso es lo que sucede. Por eso la importancia ahora en este tiempo de pandemia de seguir juntos en línea. Estamos juntos, estamos de alguna manera en nuestras reuniones en línea, y en el tiempo de Dios vamos a volver a reunirnos de manera presencial. Entonces, no seas como Tomás, que se separó del grupo. Pero hay otra razón por la que Tomás volvió a la fe otra vez, y esta es la más importante, y esta es porque Jesús mismo buscó a Tomás. Porque el Señor Jesús le mostró su gracia, su amor, su misericordia. Dice el relato que cuando estaban todos juntos, Jesús entró,
Dice que estaban aún las puertas cerradas. Entró porque su cuerpo ya estaba glorificado después de la resurrección. Y dice que los saludó a ellos con su paz. Les dijo, la paz sea con ustedes. Y es muy significativo que al primero a quien Jesús se dirigió, ¿a quién fue? ¿Sí? A Tomás. Y es que Jesús sabe todo acerca de tus dudas. El Señor Jesús sabe todo acerca de tu falta de fe. Y aquí vemos cómo Jesús va con el incrédulo exigente, se va directo a él y mira las palabras que Jesús le dice a Tomás en el versículo 27. Le dice, luego dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado y no seas incrédulo, sino hombre de fe. La razón por la que Tomás volvió a la fe es porque el Señor Jesús fue en busca de Tomás. El Señor Jesús siempre toma la iniciativa en buscar a los suyos. Y es lo mismo que hace contigo, como un pastor que busca a su oveja que se ha perdido. Jesús te busca a ti porque Él conoce tus dudas. Y esto es lo que le dice a Tomás, no seas incrédulo, sino hombre de fe. Y es lo mismo que te dice a ti. Y ante esta reprensión del Señor Jesús a Tomás, mira la respuesta de Tomás al Señor Jesús. Él confesó nuevamente al Señor Jesús como su Dios y su Salvador, porque enseguida exclamó en el versículo 28, Señor mío y Dios mío. ¿Qué sucedió entonces aquí con Tomás? Pues que él al principio estaba caminando solo y luego, en unidad con los demás discípulos, se abrió paso a través de la duda, de la desilusión y tuvo la oportunidad de tratar con Jesús, quien a pesar de esta paradoja de duda y fe en su vida, Dios lo llevó a profundizar más y más en su fe. Entonces, no tengas miedo de tus dudas, de tus desilusiones. Dios a veces usa las dudas para fortalecer tu fe. Carlos Spurgeon, un famoso predicador de hace un siglo, escribió lo siguiente, agradezco a Dios por cada tormenta que me destrozó sobre la roca de Cristo Jesús. ¿Cómo puede ser todo esto? ¿Cómo es posible que pueda también suceder esto en nuestras vidas? ¿Cómo puedo tener fe en medio de la duda? Vamos al punto 3. En tercer lugar, ¿cómo puedo tener fe? Cuando seguimos la historia, dice que Tomás volvió a la fe y Jesús dijo algo más que nos aclara más de lo que significa la fe verdadera que ahora tú y yo debemos tener. Jesús le dijo en el versículo 29, porque me has visto, has creído. Le dijo Jesús, dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Tomás debió haber creído sin haber visto las pruebas de la resurrección de Jesús. El Señor Jesús, como ya lo vimos, tuvo mucha gracia, mucha paciencia con él, pero el Señor dijo aquí algo pensando en los que venían después. Estas palabras las dijo por aquellos que iban a creer en Él en los años venideros, hasta nuestros días. Y Jesús, en otras palabras, está diciendo, bienaventurados, dichosos los que aún sin ver, sin embargo, serán creyentes. Esta es la clase de fe que debemos tener en Cristo Jesús todo el tiempo, en nuestro caminar con Él desde el inicio hasta el final, siempre creyendo su palabra, creyendo en sus promesas, creyendo en Él como nuestro Salvador y nuestro Rey. Y es por eso que el apóstol Juan, cuando termina de escribir este evangelio, el evangelio de Juan, después de habernos contado las historias que estuvimos viendo en estas semanas anteriores, las de Nicodemo, de la mujer samaritana, el ciego de nacimiento, Marta, María, Lázaro, la de hoy, de Tomás y muchas más, el apóstol Juan dice que él escribió todas esas cosas, dice el versículo 31, pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida.
Entonces, te pregunto, después de que has escuchado todas esas historias, ¿has creído que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, Salvador? ¿Has creído por la fe en nuestro Salvador Jesucristo? Termino. Hay un diálogo de fe, precisamente, que me gusta mucho en un libro de las Crónicas de Narnia. El libro se llama La Silla de Plata, del escritor inglés C.S. Lewis. Y cito el diálogo. El diálogo ocurre entre una reina bruja y los niños y un amigo de ellos llamado Barroquejón. Cito el diálogo. «Ya dejen de creer esos cuentos infantiles», les dijo la reina bruja. «Tengo trabajo para ustedes en el mundo real. No hay Narnia, no hay cielo, no hay sol, no hay león Aslan. Empecemos mañana una vida más sensata». «Una palabra, señora», dijo Barroquejón. «Una palabra. No negaré nada de lo que has dicho, pero aún así queda algo más que decir. Supongamos que solo hayamos soñado o inventado todas estas cosas, los árboles, el sol, la luna, las estrellas y al mismo león Aslan. Supongamos que así fuera. Entonces todo lo que puedo decir es que en ese caso las cosas inventadas parecen ser mucho más importantes que las verdaderas. Supongamos que este foso negro que es tu reino sea el único mundo. Bueno, a mí se me ocurre que es harto pobre. Y eso es lo divertido si te pones a pensar. Nosotros solo somos niñitos imaginando un juego, si es que tienes la razón. Pero 4 niñitos jugando un juego pueden hacer un mundo de juguete que le gana muy lejos a tu tan verdadero mundo hundido. Por eso me voy a quedar con el mundo de los juegos. Estoy del lado de Aslan en ese mundo, aunque no exista un Aslan que lo gobierne. Voy a vivir lo más como narniano que pueda, aunque no haya ninguna Narnia». Es lo mismo con nosotros. Es mucho mejor vivir con esa esperanza del reino de Dios que solo descansar y vivir en este mundo. Vive como cristiano. Ven a Jesús. Aparte de Él no hay nada más. Él es todo lo que tú necesitas. Vamos a hacer una oración. Señor nuestro Dios, te damos gracias porque aún con nuestras dudas y, Señor, cuando las cosas no son como nosotros queremos, tu amor es muy grande y nos buscas y nos sigues buscando siempre a cada uno de nosotros, como buscaste a Tomás. Te pedimos en este tiempo, Señor, que aquellos que dudan, te pedimos por ellos, para que se vuelvan a la fe en tu Hijo, nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Sigue guardando a tus hijos, a tu pueblo. Síguelos cuidando en este tiempo. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén.